Este video es la parte número 20 de nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y estamos en el capítulo 2, verso 11. Les sugiero a que escuchen las primeras partes para modo de seguir este contexto. Abran sus propias Biblias y en cualquier versión que ustedes tengan, Colosenses capítulo 2, verso 11 dice: en quien también ustedes fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, por el despojarse del cuerpo de la carne, en la circuncisión del Cristo. Pero primero noten esto: en el verso 10 el apóstol acaba de escribir: y ustedes en él, es decir, en el Cristo, y ustedes en él están completos. Y ahora, en el verso 11 en adelante, se propone hacer una prueba severa, tanto para los judíos como para los judíos cristianos. La circuncisión era esencial, de la misma manera en que el bautismo en agua era para los cristianos que se mencionan a través de todo el libro de los Hechos. El rito de la circuncisión se presenta por primera vez en las Escrituras en relación con Abraham y el nacimiento de su hijo Ismael. El nacimiento de Ismael fue el resultado de la intrusión de la carne, por decirlo así, la intrusión de la mente de carne en los propósitos de gracia y promesa de Dios. Los siguientes 3 puntos en la historia de Abraham nos permitirán ver dónde y por qué se instituyó el rito de la circuncisión. Punto número 1. Génesis capítulo 15. Dios le promete a Abraham simiente, es decir, una descendencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí vemos un acontecimiento y una prefigura de lo que es ser justificado por fe. Abraham vivió esa experiencia, pero hay algo más. Pues, aunque la justificación es necesariamente y es el comienzo, de ninguna manera es el final. Tengamos esto en cuenta y pasemos al punto número 2. Génesis capítulo 16. En la vida de Abraham, el tiempo transcurre y la simiente prometida no llega. Su fe es puesta a una dura prueba. Y por último, Abraham y Sarai confían en la carne, la mentalidad de carne, y proponen un plan con el cual ayudarán a Dios, por decirlo así. Ayudarán a Dios con sus propósitos. ¿Y qué sucede? Agar, la mujer esclava de Sarai, llegó a ser la madre de Ismael. Punto número 3. Génesis capítulo 17. Ese desvío del camino de la fe no puede alterar la justificación, pero sí nos indica que a Abraham le quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudiera ser declarado perfecto, es decir, completo. Y aquí en Génesis capítulo 17 encontramos a Elohim, Dios, hablando con Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, como una nota adicional, comparemos esto con lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 28, donde dice: para que presentemos a todo hombre perfecto. Volviendo a Génesis capítulo 17, Ismael es desechado como la simiente, y la verdadera simiente es prometida de nuevo. Y es aquí, en este contexto de paternidad, donde se presenta la circuncisión. Para Abraham, muy consciente del papel que su mentalidad de carne había jugado en el nacimiento de Ismael, confió en la carne, y este extraño rito de circuncisión ha de haber hablado significativamente a Abraham
del rechazo de Ismael. Pero aunque Abraham podía ser justificado sin la circuncisión, no podía ser perfeccionado sin ella. ¿Pero qué significa esto? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 3. Aquí, antes de hablar de la perfección, el apóstol primero habla de la circuncisión. Noten esto, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Jesús el Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Notaron eso? Ahora, miren en sus pantallas. Aquí tengo el análisis de Génesis capítulos 15 al 17. En A1 tenemos la promesa de una simiente y se pronuncia la justificación. En B1 tenemos la carne interviene y lo arruina. En A2, la promesa de una simiente se repite y se pronuncia perfección. En B2, la carne se corta y se deja al lado. Ustedes pueden combinar este análisis de cualquier manera que ustedes quieran y verán cómo concuerda y nos da la verdadera interpretación. Por ejemplo, A1 con A2 o B1 con B2, etc. En Colosenses capítulo 1, verso 28, el deseo del apóstol de poder presentar a todo hombre perfecto vino después de pensar en la completa aceptación de ellos en el Cristo, y viene con una referencia a la circuncisión espiritual de ellos en el Cristo. Noten esto, Colosenses capítulo 1, verso 22, en el cuerpo de la carne de Él, refiriéndose al cuerpo de carne del Cristo, en el cuerpo de la carne de Él a través de la muerte. La muerte de la carne representa o simboliza la circuncisión. De nuevo dice, en el cuerpo de la carne de Él a través de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses capítulo 1, verso 28, para que presentemos a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 11, hablando del Cristo dice, en quien también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, por el despojarse del cuerpo, de la carne, en la circuncisión del Cristo. Noten esto, circuncisión no hecha a mano, no hecha a mano. Ya hablaremos más de esto, pero primero veamos que si hacemos un repaso de la historia de Abraham y su relación con los pactos de Dios, aclarará más el lugar que ocupa la circuncisión en el propósito divino. Notemos que Génesis capítulo 12 comienza con el pacto inicial que Dios estableció con Abraham, en el cual se hace la promesa referente a una gran nación y una bendición a todas las familias de la tierra. En el verso 7 se hace una promesa específica a una tierra en particular y a su descendencia. A esto le sigue la primera falta, la primera falla de Abraham, motivada por una crisis de hambre en aquella tierra. En Génesis capítulo 13, versos 14 al 18, tras la separación de Abraham y Lot, se establece un pacto adicional y más detallado respecto a la tierra prometida. Génesis capítulo 14 y 15. Abraham se encuentra con Melquisedec y como resultado afirma su independencia de todo, excepto de Elohim, Dios. Y Dios se le aparece en una visión y desecha la sugerencia de que Eliezer de Damasco sería su heredero. Dios le dice que mire a las innumerables estrellas del cielo
Abraham cree en la promesa de Dios en cuanto a su descendencia, y su fe le es contada por justicia. A esto le sigue un pacto establecido mientras que Abraham se hallaba sumido en un sueño profundo, lo cual indica claramente que el propio Abraham no hizo ninguna promesa. En Génesis capítulo 16 encontramos el segundo desvío del camino de la fe de Abraham, y como ya vimos, resultó en el nacimiento de Ismael. En aquel entonces, Abraham tenía 86 años. A esto le sigue otro largo periodo de pruebas severas. Y 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, Adonai, el Shaddai, se le aparece y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. A continuación sigue la afirmación del pacto y el cambio del nombre de Abraham. En este pasaje de Génesis capítulo 17, los versos 1 al 8, Elohim, Dios, reúne todas las promesas que se hallan en estos últimos 5 capítulos que acabamos de ver. Luego viene el pacto de la circuncisión en los versos 9 al 14. Noten cómo dice: dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Verso 10. Este será mi pacto que guardarán entre yo y ustedes, y tu descendencia después de ti. Todo varón será circuncidado. Verso 11. La señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidarán la piel de su prepucio. Y los versos 12 al 14 dicen: todo varón entre ustedes por sus generaciones, ya sea el nacido en casa como el adquirido con dinero, a cualquier extranjero, aunque no sea de tu descendencia, será circuncidado a la edad de 8 días. Ciertamente el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero será circuncidado. Así estará mi pacto en su carne, por pacto eterno. El varón incircunciso, que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto. Será expulsada de su pueblo. Notemos aquí que por primera vez se trata de un pacto que Abraham debía guardar, y que el aspecto de este pacto era de una señal. A esto se refiere el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 11, donde dice: porque él, Abraham, recibió la circuncisión como señal y sello. ¿Notaron eso? Como señal y sello de la justicia de su fe, la cual tenía cuando era incircunciso. La circuncisión no justificó a Abraham, ni tampoco mereció las promesas por causa de la circuncisión. La circuncisión fue un sello y una señal, y por la propia naturaleza de ese pacto, en realidad, es un recordatorio del fracaso y la debilidad de las criaturas de carne, y de la gran necesidad de una gracia plenamente suficiente. Gracia suficiente también es un concepto que reside en el título: el Dios Todopoderoso, el Shaddai, que significa el Dios que es suficiente para todo. 2 pasajes de las epístolas nos darán una idea del significado espiritual de la circuncisión. Primero, Romanos capítulo 2, versos 25 al 29. Noten cómo dice: porque si cumples la ley, la circuncisión es provechosa. Pero si cometes transgresión contra la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión.
Pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la ley, no habrá de considerarse su incircuncisión como circuncisión. Así pues, el incircunciso que por su instinto cumple la ley, te juzgará a ti que teniendo la escritura y estando circuncidado, transgredes la ley. Porque no es judío el que lo es en lo exterior, ni es circuncisión la que es visible en la carne. Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres, sino de Elohim. Está tan claro que no necesita explicación, pero veamos el siguiente pasaje. En Filipenses capítulo 3, verso 3 dice, porque nosotros, los que creemos en el Mesías, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en el Cristo, Jesús, y no confiamos en la carne. No tenemos confianza en nada que tenga que ver con la carne, con la mentalidad de carne, ya sean ritos, religiones, costumbres, ordenanzas religiosas, tradiciones, generaciones o descendencias. No tenemos confianza en nada que tenga que ver con la carne. Noten esto, adorar o servir a Dios en espíritu es todo lo contrario a lo que el apóstol llama religión autoimpuesta o culto voluntario en Colosenses capítulo 2, verso 23, y observancias de sombras en Colosenses capítulo 2, verso 17. Y cuando dice en Filipenses capítulo 3, verso 3, nos gloriamos en el Cristo, esto es todo lo contrario a lo que dice en Gálatas capítulo 6, verso 13, gloriarse en la carne. Y cuando dice en Filipenses capítulo 3, verso 3, no teniendo confianza en la carne. Esto completamente es el resumen de todo lo que dice en Colosenses capítulo 2, versos 8 al 23. Lean ese pasaje en sus propios tiempos. La circuncisión en Colosenses capítulo 2, verso 11 se define en primer lugar como una circuncisión no hecha a mano. Una circuncisión no hecha a mano, es decir, es espiritual, es simbólico, como en Romanos capítulo 2, verso 29, cuando dice, la circuncisión del corazón, en espíritu. Las palabras no hecha a manos es la palabra original ageropeitos, y esta palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, 3 siendo el número que denota el estar completo, denota la plenitud y denota la resurrección. Pero también tenemos la palabra opuesta, heiropoitos, que significa hecho con manos. Hecho con manos aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, 6 siendo el número de hombre, el número de imperfección. La referencia que tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 11, acerca del tabernáculo superior y más perfecto. Noten esto, no hecho de manos. Continúa diciendo, es decir, no de esta creación. ¿Notaron eso? Esto no es de esta creación. Entonces, aquello que sí es hecho con manos pertenece a esta creación, mientras que
aquello que no es hecho de manos pertenece a la nueva creación. Y tal vez esto era lo que el apóstol tenía en mente cuando contrasta la circuncisión con la nueva criatura en Gálatas capítulo 6, verso 15, cuando dice, porque en el Cristo Jesús ni la circuncisión sirve de algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. En Colosenses capítulo 2, verso 11, el apóstol explica la circuncisión con mayor detalle cuando dice, el despojarse del cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Cristo. Algunas versiones dicen, el cuerpo de los pecados de la carne. Pero existe bastante evidencia a favor de que las palabras de los pecados no son parte del original, porque aquí no se trata tanto del pecado, sino la carne, la mentalidad de la carne. Cuando lleguemos al verso 13 encontraremos tanto que el pecado como la incircuncisión de la carne se mencionan juntamente. Por ahora se trata de asuntos de la carne y el creyente. Pero sí voy a mencionar que en las epístolas, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versos 12 al 21, cuando el apóstol menciona el pecado, noten esto, el pecado singular implica a toda la raza humana, porque el pecado se refiere al cuerpo de carne, el cuerpo humano. Y cuando dice los pecados, plural, se refiere a los frutos de la carne, es decir, a las acciones malignas a través del cuerpo de carne. Es la carne, la mentalidad de carne, la que impide al creyente a ir adelante a la perfección. Rechazar la mentalidad de carne es el tema principal del apóstol en Colosenses capítulo 2, y eso lo demuestra a través del rito de la circuncisión. Pero perfección no significa que vas a superar y mejorar día tras día en tu andar cristiano. No, sino perfección es la palabra original teleos, que significa finalizar, terminar, completar algo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 19, los versos 28 y 30, cuando el Cristo terminó su obra en la cruz, dijo, ha sido cumplido, ha sido consumado. Y también como en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7, cuando el apóstol dice, he luchado la buena batalla, he terminado la carrera. Nadie puede ser salvo ni ser justificado por abnegarse a sí mismo, ni aun por despojarse del viejo hombre con sus obras, sino que tal despojarse del viejo hombre simplemente es y constituye una señal y un sello que sirve de consuelo y certeza para el creyente. Sin embargo, aquí es donde se puede cometer el trágico error de imaginarse que la superación personal de la carne es posible o aceptable. Pero el apóstol, aquí en Colosenses capítulo 2, nunca dirige nuestra atención hacia nosotros mismos y no nos dice que nos crucifiquemos, que crucifiquemos la carne. No nos dice que descuidemos el cuerpo. Más bien, el apóstol señala hacia la obra completa del Cristo, tal como lo hacen todas las escrituras sagradas, las cuales en primer lugar siempre dirigen al pecador a esa misma obra perfecta.
el despojarse del cuerpo de la carne en la circuncisión del Cristo. Pero, ¿qué significa esto? En primer lugar, que el Cristo fue literalmente circuncidado, sí, lo sabemos, por el registro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21. Sin embargo, este no es el punto aquí, porque, por ejemplo, el Cristo también fue bautizado en el río Jordán, pero después de ese bautismo, esperaba otro bautismo, y no era otro bautismo en agua, sino que era un bautismo que nada más que la cruz podría cumplir, como nos dice en Lucas capítulo 12, verso 50. La circuncisión representa la muerte del cuerpo de carne. La circuncisión se realizaba al octavo día. El número 8 también representa espiritualmente la resurrección. Por lo tanto, circuncisión espiritual, circuncisión no hecha a mano. Mira hacia adelante, hacia el futuro, en la resurrección, para su cumplimiento total. El Cristo murió para quitar el pecado por nosotros, y en su resurrección hallamos nuestra verdadera circuncisión, la cual es el rechazo, el despojarse de la carne. Nuestra perfección nunca se logrará por medio del duro trato del cuerpo, del descuido del cuerpo. Nuestra perfección solo se encuentra en una realización más perfecta, es decir, nuestra plenitud se encuentra en la obra del Cristo. Pues noten esto, fuimos crucificados en su crucifixión, morimos en su muerte, fuimos sepultados en su sepultura y resucitamos en su resurrección. Solamente al considerarnos de esta manera, unidos con el Cristo, podremos crecer en gracia, pues de esta manera es como Dios nos ve.